En la jornada del día de hoy fue un día de anuncios importantes, no solamente a nivel económico, con lo que estaba anunciando recién Dayana, que tiene que ver justamente con los productos importados hacia la República Argentina, sino también un día de muchos anuncios políticos, porque el Gobierno Nacional anunció que va a enviar justamente al Congreso de la Nación un proyecto para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni en la tarde de este día viernes. Lo escuchamos. Voy a hacer dos anuncios. Lo primero que quiero contarles es que el Gobierno Nacional va a enviar al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el régimen más conocido como PASO, modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos. Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos. Solo en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores, por supuesto, históricos, o sea que en términos reales esto fue mucho más gravoso, y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado 3 veces. Bueno, sí lo escuchábamos, ¿no? Al vocero presidencial Manuel Adorni anunciando justamente este envío de proyecto de ley, obviamente impulsado por el presidente de la Nación, Javier Milei, hacia el Congreso Nacional para eliminar definitivamente las PASO. Para hablar un poquito más acerca de este tema, estamos con presencia aquí en los estudios de Noticiero 9, por supuesto, el licenciado Diego Merlo, nuestro querido profesor, que nos está acompañando. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿Sí? Gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, bueno, esta era crónica de un proyecto anunciado, Sí, porque ¿no? En realidad cuando el gobierno manda el proyecto de ley de presupuesto, ya no figuraban fondos para las primarias. Claro. De Inclusive modo lo que- quería hacer en la ley de bases, antes, Claro. en el DNU. Lo quería sacar por un decreto. Claro. La materia electoral, como la materia penal y la materia tributaria, están vedadas para salir por decreto de necesidad y urgencia. De modo que, bueno, no lo podía hacer, le avisaron, y esto llamó la atención cuando en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto no figuraba. Claro. Así que, bueno, ¿qué pasa con las PASO? Ahora, Diego, discúlpame, antes de seguir con los anuncios, esto lo saca el gobierno del presupuesto porque va mucho más allá de lo que decía el presupuesto explícitamente para las elecciones. Esto es un poco más abarcativo, ¿no? No, sí, porque en realidad no es un proyecto de ley, son 3 proyectos Claro, por de eso. ley. Las primarias, mire, yo la verdad creo que son un muy buen instrumento, las elecciones primarias, porque hacen que la gente elija y no opte. Pero lo hablamos en otro momento. Lo cierto es que es un buen instrumento, pero fue una mala decisión política, porque los derechos se construyen. Y esto fue una imposición, básicamente. Claro. O sea, en su momento el Poder Ejecutivo, que era el gobierno de Cristina, Claro. lo pone, e insisto, no es un mal instrumento. Activa la vida interna de los partidos, abre la participación. Podemos hablar después, pero bueno, no fue consultado, no fue construido, no fue participado, y la verdad que pasa lo que está pasando con tantas otras cosas, que lo derogan, lo sacan y nadie derrama una lágrima por eso. Claro. Así que creo que este es el tema con las elecciones PASO. Las provincias también lo tienen que sacar, las provincias lo sacan sí básicamente por un tema económico. Sí. A nivel nacional el tema económico es lo que se declara, pero créame que si le favoreciese electoralmente al gobierno que hubiese elecciones primarias, Claro, no la saca. no la saca, totalmente. Ninguna legislación electoral es inocente. Y es así con cualquier gobierno. Ahora, Javier Milei, Diego, va a avanzar justamente con este debate en pleno año electoral, cuando en teoría, ¿no? Dice, el statu quo marca durante todos a lo largo de la historia, ¿no?, que las reformas electorales no se hacen en años electorales. Nunca te la votan, en año Claro. electoral no se consigue nunca. A ver, lo de la PASO, por eso decía el tema este de que nadie derrama una lágrima por el tema de las primarias. Lo de la PASO puede ser que lo obtenga. Ahora, las otras dos leyes
Una es la ley de partidos políticos, la ley orgánica de los partidos políticos, y la otra es la ley de financiamiento de los partidos políticos. En realidad son dos buenas iniciativas las que marca el gobierno. En la ley de partidos políticos, básicamente lo que intenta es cortar con el tema de la existencia de sellos de goma, meros sellos de goma, que fungen como partidos políticos y dan estas cosas que siempre en las noches electorales nos pasamos protestando, que uno entra en la mesa electoral y hay 53 boletas, Sí. ¿no? Que las boletas son larguísimas. uno no sabe durante los 4 años qué hizo, digamos, ese movimiento o ese partido, pero en las elecciones están. Generalmente no hicieron nada. Por eso. Por otra parte hay un problema, al querer poner la boleta única de papel, el tema de que haya muchísimos partidos también te dificulta, porque vas a votar con una boleta que es Un papiro. Claro, sí, un papiro grande, digamos, ese, de cuando andaba bien el faraón, digamos. Pero digo, es imposible la boleta única con tantas fuerzas políticas. El sistema de boleta única, que es bueno, pero funciona con un número restringido de fuerzas políticas. Entonces, la ley de partidos políticos, para ser breve, 3 puntos. Le pide que tenga más afiliados a cada partido político, poquito, hoy son el 0,4 del padrón, le pide que tenga el 0,5, pero ya empieza a subir y es razonable. Claro. Yo creo que no estaría mal pedirle varios puntos porcentuales. Yo me acuerdo del año pasado, Diego, que vos pedías por lo menos un 4 o 5%. Es razonable, pero no solo pasa acá, pasa en regímenes pluripartidistas, digo, hablo de Italia, hablo de Francia, digo, incluso de países de la región. Esto es razonable, o sea, es una demagogia que se hizo de permitir que cualquiera con un número muy exiguo de adherentes tenga participación plena en un acto electoral, lo cual enturbia el razonamiento, enturbia la atención del electorado, Claro. trae mil cosas. El primer tema es ese, el segundo tema es, y acá sí hay un problema que es más complicado, le pide que tenga un mínimo de votos en una elección. En este momento le pide que tenga 3%, este proyecto le pide que tenga 3% como mínimo de los votos válidos emitidos durante 2 elecciones. Si durante 2 elecciones está por debajo del 3%, tiene que volver a inscribirse como partido político y volver a hacer todo el trámite para volver a recuperar existencia partidaria. Adiós a la izquierda, ¿no? O se unen, O se los de la unen, izquierda claro. se unen. Los partidos de izquierda es muy Entre factible otros, ¿no? que se unan. Obviamente. No, claro. Y hay otro tema que es interesante, que es que para ser un partido nacional en este momento con 5 jurisdicciones, uno ya es partido nacional, ahora le pide 10 jurisdicciones. Claro. Y esto tiene que ver también con lo que decía de la boleta única. Claro. O sea, achicar el número de... ¿Qué pasa con esto? Y ya vamos a la tercera ley. ¿Qué pasa con esto de la ley de partidos? Se va a discutir en un año electoral. El número de afiliados está, lo podemos discutir. El 3% de los votos está cómo se va a calcular, porque cómo viven estos partidos menores, estos sellos de goma con nombre de partido. Con los benditos frentes electorales. Claro. Entonces se hace un gran frente electoral y el número del frente se le computa como votos adquiridos a cada uno o obtenidos a cada uno de los partidos. Claro, ¿cómo hacer para desglosar eso, digamos? Entonces, eso es un problema. ¿Y qué va a pasar? A los grandes partidos digamos, a la Unión Cívica Radical, al Partido Justicialista y otros partidos, Sí, ni lo toca. no le hace nada. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Como decía una canción infantil, yo no me arreglo solito, yo necesito de los demás. Ningún partido político, por grande que sea, gana solo una elección. Claro. Entonces, todos construyen estos frentes electorales porque traen a los pequeños partidos. Las famosas colectoras. Si le llegás a sacar esto a los partidos políticos, debilitas mucho la formación de los grandes frentes. O el frente tiene que entrar a repartir todos sus cargos para juntar a todas estas pequeñas dirigencias que a menudo son estas boletas que decían. Con lo cual ahí sí le plantea un problema. Claro. Y volvemos al inicio de esto. Esto se tiene que votar en un año electoral en un Congreso que es bastante, digamos, remiso a tratar estos temas en año electoral. A tratar estos temas Claro. en año electoral, mucho más. más. En electoral, peor. Digo, Y este encima es en medio tema. de la discusión del presupuesto, ¿no? Y el Entre otras tercer cosas. proyecto, Y el tercer punto, Diego, claro. el tercer proyecto es quizá el que
realmente el que hay que atender, que es el de financiamiento de los partidos políticos. Hay una cosa, desaparece el tema de tener que hacer boletas, porque con la boleta única de papel ya cada partido no tiene que emitir sus boletas. Claro. Entonces, obviamente se retrae ese aporte económico, que de verdad, cuando uno lo empieza a mirar es mucho dinero, se retrae eso y se va a cambiar el proyecto, por lo menos que manda el Ejecutivo, es cambiarlo por un aporte anual que tiene que ver con cuántos votos obtuvo cada fuerza en la elección anterior. Digamos, hasta ahí está bien. Hay que ver si casualmente, justo en un año electoral, los partidos políticos, le hace sus representantes en las cámaras legislativas, están dispuestos a tratar casualmente esto que saca recursos. ¿Qué pasa con es la publicidad, Diego? ¿Qué pasa con eso? Mira, el problema de la publicidad, vamos a ser sinceros, es un tema de justicia. Porque en una campaña electoral no solo se hace publicidad, en una campaña electoral, por ejemplo, también se reparte mercadería, por poner un ejemplo. Y nadie le fue a decir al señor aceite o al señor fabricante de fideos, entréguele tanto paquete de fideos o tantos litros de aceite a tal fuerza política, a tal otra. Se compra. Obvio, el choripán se paga. Claro. Digo, sin embargo, a los medios de comunicación les pusieron un costo extra, que no solo es el costo extra de lo que le significa a la empresa o al medio de comunicación, es también al televidente, al oyente, al lector. ¿Cuántas veces cuando estamos en plena campaña electoral usted tuvo que esperar a que dice, a continuación, espacio cedido por, ¿no? Y empieza el tema, y es toda una retahíla? Que el origen de esto no estaba mal porque era permitirle, sobre todo a las pequeñas fuerzas, que pudiesen mostrar sus ofertas electorales, digamos, sus proyectos electorales. Esto terminó siendo pequeñas campañas con frases hechas, con una ocupación extensiva de espacio, distorsionaba la programación, llevaba, que es solamente el tiempo que le sacaba al medio, es también el tiempo que le cargaba al televidente, claro, al oyente. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral, y así y todo el que tiempo. pasaba, eran minutos y minutos y minutos, ¿no? Que había que... en fin, esto es un tema, y obviamente a los medios de comunicación le causaba un daño económico importante. Así que este es un tema que, bueno, habrá que ver qué votan los partidos, pero insisto, en materia económica no es tanto el daño, sí tiene algo de prolijamiento. Se sabe positivamente que algunas de esas pequeñas fuerzas de existencia poco justificable se quedaban con un remanente del tema. Así que bueno, esto es más o menos el tema. Ahora empieza un periodo de cabildeo en los poderes legislativos, y también hay que ver cómo esto lo toman las distintas provincias, que tendrían que también ver si adecúan sus sistemas electorales, su ley de partidos, etcétera. A esto. Diego, gracias. Por favor. Muchísimas gracias, y gracias por estar presente en los estudios. A vos, gracias. El licenciado Diego Merlo analizando un poco lo que han sido los anuncios justamente de la jornada de este día viernes por parte del vocero presidencial Manuel Adorni, que tienen que ver básicamente con una reforma bastante importante en materia legislativa, en materia eleccionaria, ¿no? Para la República Argentina, tal vez para el año 2025, tal vez para el 2027, eso se sabrá también.